Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Paratax, tu podcast tributario. Hoy nos tomamos nuestro podcast. Vamos a hacer un podcast un poquito más tranquilo, más relajado, sin tanta presión. Trataremos de abordar un tema pero súper en boga que nos viene ahora, una nueva operación renta, y la idea es conversar situaciones que se nos vienen, ¿cierto? Aspectos que debemos considerar, claves para no tener una situación compleja en esta nueva operación renta. Y qué mejor invitado que acá con mi amigo don Elio Ortiz, contador auditor, magíster en tributación de la Universidad de Chile, partner de Grupo Parex, socio director. No sé qué más decir, don Elio. No, bájeme el pedigrí, no me ponga tantas estrellas. Simplemente agradecer el espacio y tratar de ser un aporte y tener una conversación entretenida respecto de que se nos vino encima ya la fecha y tenemos varias cosas que hacer, varias cosas. Sin duda, si ya estamos un poquito estresados, agradezco tu disposición. Te estaba buscando hace rato para que hiciéramos este podcast. Por fin accediste, así que feliz. Así que empecemos, ¿ya, compadre? No, un agrado, Alejandro. Y porque en realidad la gente tiene muchas expectativas sobre ti y esta dupla ganadora que vamos ahora a abordar. Así que, compadre, Operación Renta. ¿Qué es la Operación Renta? Oye, este es el proceso que nos lleva, ¿no es cierto?, a tener que transparentar cuánto hemos generado como personas naturales, cuánto hemos ganado durante el año. En rigor es como dicen, oye, en una fecha indicada, tanto las personas como empresas, por cierto que ese es el universo, deben declarar todo lo que ganaron, ¿cierto?, su ingreso al ente fiscalizador, que es el Servicio de Impuesto Interno. Sí. ¿Cierto? Oye, a mí siempre me ha llamado la atención y me imagino toda esta gente que tiene acceso a esta información respecto a las grandes personalidades y saber, mira cuánto gana esta persona, y de repente por ahí te toca un profesor que a lo mejor nunca te imaginaste que iba a generar tanto y como que al ver cuánto tiene que pagar tú dices que bueno que contribuye de esta forma. ¿Y tiene algún dato por ahí? No, pero esa información confidencial, está como en una caja negra. Ya, pero, okay. pero debe haber gente que debe sorprenderse, puede decir, oye, mira qué increíble cuánto genera esta persona. Sin duda, por ahí te puedo hacer unos datos, unos tributaristas por ahí que también tengo conocidos. ¿Qué pueden pasar? Sí. Oye, bueno, en este proceso hay aspectos claves. Uno, ¿cierto? Tenemos un plazo. El plazo que está por definición dentro de la presentación, que es desde el 1 de abril hasta el 30, ¿cierto? Con pago. Con claro, pago, ¿cierto? Con pago. Los que no pagan hasta, no sé, 5... Normalmente 9, 10 de mayo, ¿cierto? Con pérdida o devolución. Claro, son aspectos claves importantes. Otro proceso también que tenemos encima, ya in situ, es las declaraciones juradas, ¿no? Como complemento, como información accesoria que alimenta el sistema. Porque es de autodeclaración por las empresas, ¿no es cierto? Y distintos organismos van entregándole toda la información al servicio. Bueno, hay que tratar de abordar también que las declaraciones juradas es la herramienta donde que el servicio dispone para que los contribuyentes aporten antecedentes para la construcción, ¿cierto?, de antecedentes y en la elaboración, ¿cierto?, de que ellos van a tener para hoy día de repente proponer una declaración de renta, ¿cierto?, entre otros aspectos, y controlar estos ingresos, ¿cierto?, que obtienen por diferentes fuentes. Claro. Bueno, ahí en el umbral de las propuestas para las personas naturales, por lo general, la gente como que confía mucho en el servicio, ¿eh? Dice, no, si yo hago la propuesta y esto es. En cambio hay otros que son un poquito más dubitativos. Oye, ¿será verdad? Y a veces, ¿sabéis qué pasa? Que, por ejemplo, hay información que algunas instituciones, bancos o corredoras, ponte tú de seguro, qué sé yo, informan a los contribuyentes, se hace la declaración y resulta que después rectifican, cambian y tú que has observado. Entonces, ahí, ¿quién responde? Bueno, por eso es súper importante tener los antecedentes, los certificados, para que en ese tipo de situaciones tú declares en virtud
de tu certificado, ¿cierto? Y lo que tú tienes vienes controlando, porque me imagino que uno llevará un mecanismo de control, ya sea a través de su contabilidad o a nivel personal, el análisis de los fondos y la rentabilidad que ha tenido. Entonces, si hay algo distinto, raro, está certificado y definitivamente eso es lo que manda. Versus lo que también se declara, y lo que tú bien dices, de repente se equivocan, somos seres humanos, se pueden equivocar, pero para tú no cometer ese error, ¿cierto? Aunque igual va a estar observado, porque al fin y al cabo la DJ está observada y te perjudica. Pero a lo que voy yo es que, por ejemplo, si te informan intereses por alguna inversión y tú confiadamente declaraste y, es más, pagaste tu impuesto, acto seguido, la empresa que informó los intereses hace una rectificatoria por A, B o C, eso lo desconocemos, y a ti te aparecen más intereses y te aparece una alerta que no has declarado todas tus rentas. Por eso, y luego, acto seguido, tienes que empezar a recuperar esta información, los certificados nuevos, y te das cuenta que ese error finalmente no es un error voluntario, sino que es involuntario, y te tienes que hacer cargo, incluso pagando intereses, reajustes, ¿no es cierto?, por haber declarado una menor cantidad de ingresos, y obviamente eso te afecta a ti. Ese es un tema que es difícil de captar, cómo estas grandes instituciones también pueden verse expuestas a cometer errores que afectan a los contribuyentes. Sin duda, pero es parte del juego, dicen por ahí. De repente casi como es medio estratégico declarar en tiempo y después rectificar. Quizás es una práctica habitual en algunos profesionales y de repente solamente para zafar de las multas. Y porque no llega hasta tiempo, porque sobre todo en estas fechas hay una recarga. Tú dices declarar con lo que hay y después. Algunas veces por ahí se ha dicho. Puede pasar. Puede pasar. Es como hacer la declaración jurada con $1. Ya no se puede ahora. No lo sé. Y para cumplir con el plazo, declaración jurada $1 y después. Oye, ¿quiénes deben realizar la declaración de renta? Importante eso que la gente sepa. ¿Quiénes deben realizar la declaración de renta? Si yo soy un empleado común y silvestre, gano 1.000 luquitas, ¿cierto? Se me retiene el impuesto único y no tengo ninguna renta más. ¿Tengo la obligación de presentar la declaración de renta? Bueno, al menos esa persona que solamente tiene una renta, una única renta, como puede ser el sueldo, no está obligado a presentar una declaración de renta, porque ya cumplió con el pago de su impuesto único. Pero en la mayoría de los casos... Pero salvo que quiera esta persona acceder a un beneficio tributario. Sí, pero también fíjate que... Ejemplo, así como para que sea práctico, si esta persona tiene un puro sueldo, se le retiene su impuesto único, no tendría ninguna obligación de presentar su declaración de renta, salvo que quisiera acceder a un beneficio tributario como es el gasto por hijo por la educación, ¿cierto? O bien el crédito por la rebaja de los intereses por el crédito hipotecario. Claro. Y eso hace que su base imponible sea menor, se recalcula y parte del impuesto único lo recupera. Claro. A eso, Sí, en ese entonces sí. Pero fíjate que también es importante porque de pronto. Oye, ojo, que la gente dice, los intereses me los devuelven. En realidad no es eso. Claro. No sé si te ha pasado a ti. No. Me han pasado muchas cosas últimamente, claro. Sobre todo en esta fecha. Ya, pero eso es para otro capítulo. Pero pasa que efectivamente, o sea, y de pronto yo recomendaría siempre hacer la declaración de renta, independiente si tiene solo sueldo y otras rentas, siempre hacerla, porque a veces tú quieres hacer algo y te piden justificar cuánto tú ganas. Por ejemplo, si un trabajador que en algún minuto quisiera optar por primera vez a un crédito hipotecario, le van a pedir sus liquidaciones de sueldo y de acuerdo a lo que venimos conversando no estaría obligado a hacer una declaración de renta, pero sin embargo igual se la podrían pedir y no la tiene. Probablemente. ¿Te fijas? Otro caso también que se puede dar es que así como Don Helio anda pituteando por todos lados, no están así. Tenga su contrato de trabajo, su gran sueldo y de repente hace un pololito y hace una boleta honoraria. Eso te contamina tributariamente y te hace la obligación de presentar tu declaración de renta. Claro, incorpora una segunda renta y por lo tanto ahí la base afecta al impuesto rural, aumenta y por lo tanto ya el impuesto que se determinó por la primera renta
obviamente no es el que corresponde, sino que tiene que recalcularlo. Y en la medida que vaya incorporándole distintas rentas, intereses, ¿no es O cierto? sea, si tomas una inversión, te da una rentabilidad, Exacto. la rentabilidad... Dentro de lo más básico, alguien que tenga una remuneración y que haya tomado, por ejemplo, un fondo mutuo y de repente dijo voy a rescatar estas cuotas o este fondo mutuo, va a tener una rentabilidad, eso va a formar parte de este global complementario. Y por lo tanto el impuesto va a ser distinto al que venía pagando. Ya, perfecto. Ese dentro de lo, vamos de lo más simple a lo probablemente más complejo, de personas que obviamente tienen otro nivel de ingreso y que tienen un sinfín de situaciones en donde tienen rentas, participan en una sociedad, tienen retiros, tienen dividendos, enajenaron a lo mejor algún tipo de activo que los llevó a generar una renta tributable. Entonces van acumulando distintos tipos de renta que se van sumando. Una renta, por ejemplo, fuente extranjera para los más sofisticados, y al final su base imponible es bastante amplia. Entonces terminan pagando y ahí obviamente entra la labor del asesor que lo va acompañando en este proceso y lo va ajustando para que en el fondo no es que no pague, sí, lo vamos a decir, en realidad quiere pagar menos. Oye, mucho se dice en las redes de ciertas cosillas, tips y tipo de situaciones. Yo creo que lo importante es tener la certeza de la situación. Si bien es cierto, esa información, trata siempre tener una segunda Tú dices que hay mucha oferta. opinión. No sé si Hay mucha mucha oferta, oferta, pero sí. de repente dando vuelta mucha información, por no poner algún tecnicismo a una persona que está hablando quizás de más o generando una desinformación propia de lo que quiere transmitir. Por fin y al cabo se genera una ansiedad en la persona que no maneja este tipo de información, y esta persona que maneja ciertas cosas que no, quizás, es que he visto cada barbaridad, entonces de repente Sí, pues se generan... las personas igual se ponen nerviosas con todo este tema de la renta. Entonces, incluso es más, hay algunos que dicen me van a devolver el IVA. Es como una confusión no menor. O sea, empresarios más pequeños en esta época dicen me van a devolver el IVA. El IVA no es devolvible salvo algunos casos, exportadores, activos fijos, que eso es como para Para otro podcast. para otro capítulo. Otro digamos. capítulo. Oye, hablemos de los beneficios, en este caso, ya que estamos hablando de las personas, ¿cuáles son los beneficios más frecuentes o tributarios que pueden acceder, compadre? Que cada ¿Se día le ocurre son, alguno, no? cada día son menos. ¿Ah? Sí, pero Casi que todavía no hay, tenemos. po, entonces hay que aprovecharlo. Bueno, la rebaja de los intereses, ¿te refieres a ese tipo de No beneficios? sé, los créditos por gasto de educación no son muchos, Pero están acotados hasta hijos menores de a un- 25 años, ¿no? a Algo un así. segmento muy pequeño. Sí, pero ¿Te fijas? Porque para tener acceso a ese beneficio, la renta tiene que haber estado afecta a impuesto único. todo suma. Todo Por eso. suma. O tú dices que el grupo familiar, Sí, pues de Ese repente un- tenés harto hijo. ese es un desafío. ¿Ah? Tú tienes harto hijo, entonces te suma. Sí, son varios. El crédito por compras de viviendas nuevas. ¿Mm? Que hay una rebaja hasta 1 millón y fracción. Que eso el año pasado. Se ha hablado harto de eso, pero en realidad yo no lo he visto en ¿No profundidad. lo has aplicado? No lo he aplicado. Ya. Por ahí tengo una clase que te puedo. Hay ¿sí? que Oye, que la verlo más rebaja, general. la rebaja acá por interés por crédito hipotecario. El ingreso no renta por la venta, en este caso, de propiedades que de alguna forma una persona se enajene. La excepción son 8.000 UF. Ah, claro, bueno, abordando ese tema, sí, la venta es después de un año, aún no relacionado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en la medida que yo genero una utilidad, tengo un umbral de 8.000 UF. Esto ha sido ampliamente comentado. De hecho, hace poco me tocó resolver un caso y la utilidad quedó dentro de este umbral y por lo tanto esas 8.000 UF son hoy día para toda la vida. O sea, Es tu tax credit que tienes en virtud de esa rentabilidad por las enajenaciones de inmuebles, ¿cierto? Claro. No habituales, como tú lo has dicho, con ciertas características, pero si es de tips, la idea hoy día también decirle a la gente que, ojo, de alguna forma, cuando generen este tipo de enajenación, el servicio hoy día está un poquito complejo,
Y de alguna otra forma, hoy día nos piden hasta una tasación dentro del momento en que ellos estén ajenando algún tipo de inmueble, porque hoy día puede ser un inmueble significativo. Tú que tienes varios inmuebles, de repente uno de 15.000 UF que estés sacando y lo estés vendiendo en un valor más bajo. Ahí pierdo el tiro. ¿Ah? Pierdo el tiro el beneficio. El tiro beneficio. No, pero te dicen, viejo, pero ¿por qué lo vendiste más bajo? Tú tienes una historia similar. Ah, claro. ¿O no? Claro, sí. Bueno, ahí obviamente es el costo oportunidad. O sea, si tengo la posibilidad hoy día de deshacerme de un activo, de una propiedad, y tengo una oferta en la mesa que me dice al tiro te pago, no sé, si son... Pero para eso es bueno tener los antecedentes, dejar la trazabilidad. Te los van a pedir, Sí, te los van a pedir de todas Por maneras. eso es importante señalar a la gente que tome esas precauciones. Siempre estas situaciones son ex post, como yo digo. Estos temas tributarios hay que planificarlo, dejar la carpetita guardada con los antecedentes, porque hasta que no prescriba, la situación puede ser investigada. Claro, ahora hay que considerar que esto es un elemento más dentro de la declaración de renta, considerando que una persona puede haber vendido dentro del año 2024 una propiedad y generó, ¿no es cierto?, un mayor valor, y ese mayor valor constituye ingreso no renta. Eso va a estar informado en esta declaración de impuestos y en la siguiente, digamos. En el caso, por ejemplo, que se haya acogido al pago, ¿no es cierto?, del impuesto único. Del impuesto único, ¿no es cierto? O porque este saldo de las 8.000 UF se va a ir arrastrando. Sí. O sea, tú tienes como la cuenta fiscal que... Es tu tax credit de toda tu vida Claro. por este tipo de operaciones. Interesante esa... Sí, sin duda. Sobre todo ahora que está difícil todavía el tema de las propiedades. Sí, hoy día la cosa no anda muy rápido, la gente está con menos disposición. Bueno, y también es relativo, porque quizá hay un costo de oportunidad para comprar más barato, y en ese tipo de situaciones hoy día es cuando te observan y te objetan, digamos, porque estás vendiendo ese valor. Pero es importante dejar la trazabilidad de la tasación, es una recomendación. Ya yo así lo digo, lo señalo en este instante. Otra obligación también que es súper importante que la gente lo tenga claro es cuando tiene dos empleadores, como usted, pues, compadre. Claro. Cuando tiene como 3 5, sueldos, 6, ¿ah? 10 empleadores. Tiene que reliquiarse un puesto único, o sea, sumar todas las bases y esa hacer la única y ver No, cómo pero te afecta. eso hoy día es prácticamente automático. Gracias a todas las declaraciones juradas, se genera una reliquiación automática al momento de que llega toda esta información, se concentra en el formulario y ahí se genera esta reliquiación. Sí, sí, No es que lo tenga que hacer la persona, sino También, que... sin duda, hoy día la propuesta del servicio está. Pero como yo digo, siempre tener los antecedentes y revisar. ¿Y cuántas personas tendrán más de un empleador? No sé. Tú, po, tú eres uno. Tengo muchos empleadores, ¿Ah? partiendo de la casa. Entonces, eso es algo importante que la gente tiene que tenerlo en consideración, ¿cierto? O por lo menos cuando tenga esa situación de tener 2 empleadores, sepa que va a tener ese impacto en abril del próximo año. Claro. Bueno, la gente que de repente hoy día las personas cada vez más se van desarrollando, o sea, su vida laboral se hace más extensa por necesidad, creo que más que por alguna otra forma. Entonces, gente que ya tiene más de 65 años se jubila y sigue contratado por otro lado. Claro. Entonces, O sea, esa sigue siendo situación, activo a pesar de que, claro, de acuerdo a la ley, es una persona que ya debería irse para la casa. entonces cuando se jubilan y van con una renta más o menos, de repente por la jubilación, tú caché que son rentas muy buenas, y si tiene otra renta ya... ¿Para qué seguir trabajando? Claro, remunerada, se complica la cosa y termina pagando de repente cierta cantidad de sueldos durante el año producto de esta mala planificación. Claro, o sea, en el fondo, aquí lo que ocurre es que si tú analizas cada una de estas, en el entendido que hay una persona que tenga 2 o más empleadores, pensemos en 2, cada una de estas rentas analizada individualmente no pagaría impuesto, pero al sumar las 2 sí que haría efecto un impuesto, y ese efecto se ve en esta época cuando tenemos que declarar la renta. ¿Sabes lo otro interesante también que ha estado ocurriendo? El tema de los arrendamientos del año pasado, ¿no es cierto? Mira, antes que pasemos el tema del arrendamiento, para ir abordando el tema de las personas,
hoy día también lo complejo que puede ser administrar un empresario individual. Es que ese es otro mundo. Ese otro mundo. Entonces hoy día hay que tener la distinción, tener claridad de una contabilidad súper detallada versus la persona natural. Porque genera mucha dicotomía, genera una observación permanente cuando tienen o inversiones inmobiliarias, accionarias, lo que sea, a no tener ese control. Entonces, ojo con los empresarios individuales, ¿cierto?, que constantemente está siendo observado y son gente de alto patrimonio. Aunque tú no creas, todavía existen. Hay gente que maneja altos patrimonios a nivel de empresarios individuales. Como tú eres un empresario individual. No, yo estoy en el de 8. Oye, pero para que las personas que escuchan este podcast entiendan un poquito, o sea, claro, en esta época todo el proceso de declaraciones juradas que es previo a la declaración de renta o del formulario 22, lo que hace es que entrega toda la información al servicio para que el servicio, en el caso de las personas naturales, emita una propuesta, y esa propuesta puede ser modificada. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo que incorporar otras rentas que no están consideradas ahí, y por lo tanto que el servicio no tiene esa información. Entonces tengo que aportar esa información. Eso es lo correcto, digamos, pero a veces no... Eso es lo que tiene que ser y no debe se hace. ser. Es parte de una cultura tributaria, pero también abajo en el formulario 22 dice claramente que la información que uno declara es fidedigna. Es una declaración jurada al final del día. Entonces, claro. ojo con la letra chica. Bueno, igual todo esto se puede rectificar, todo esto se puede corregir, ¿no es cierto? Sí, sin duda están las opciones. Pero eso tiene un costo. Si usted no lo declaró en la fecha, ahora va a tener que pagar con un reajuste, ¿no es cierto? Con un recargo. O sea, como estas presentaciones de declaraciones juradas que tienen una forma y un plazo, ese plazo es perentorio, ¿cierto? A una fecha determinada. Y si uno esas declaraciones juradas las manda fuera de ese plazo, hay unas multas. También. ¿Tú pagas muchas multas o no? ¿Ah? No, tratamos que no, porque si no te las cobran. Pues, así que, no, en tiempo, forma y bien declarado, digamos. Claro. ¿Ya? Claro que siempre en estas fechas se generan tormentas perfectas para los contadores, tributarios, auditores, auditoría, estado financiero en estos procesos, más al hacer los balances, más declaraciones juradas, más que tu señora te llama, que te va para la casa. Entonces, no, ahí te volvés loco, ¿no? Mal de todos. Oye, y el universo de declaraciones juradas son bastantes, ¿ah? Son cerca de 67, creo, para este año. Sí. Obviamente no es que una empresa tenga que presentar todas las declaraciones juradas, sino que no es la universalidad. Ahora, cada una es para algo distinto. Cada ente jurídico, depende de los regímenes que esté, tiene cierto tipo de declaraciones juradas que presentar. Y ojo que los bancos, ¿no es cierto?, las compañías de seguro, conservador de bienes raíces, las notarías, informan a través de distintas declaraciones juradas las operaciones que realizan las personas, el que vendió una casa, el que vendió un vehículo, ¿no es cierto?, el que enajenó a lo mejor acciones de una sociedad. Todas esas cositas se están informando, se están reportando. Sí, sin duda. Bueno, el año pasado se disparó el tema de los barriendos. ¿Ah? Toda claro, la gente que no declaraba esa eso, ¡pum!, se disparó. Y sin duda es relevante que la gente sepa que cada operación mercantil, que enajena un vehículo, compre, vende un vehículo, el bien raíz ya está más seteado, quizás los vehículos, otro tipo de situaciones también se informan hoy día. Como tú bien lo dices, el conservador, el registro civil. Y los DFL2 que están limitados ahora. Sí, una pena, ¿no? ¿Qué es un DFL2? Podría alguien preguntarse que está escuchando. ¿Qué es un DFL2, don Elio? Es una propiedad, una vivienda económica de hasta 140 metros cuadrados y que en el caso, por ejemplo, que lo arrendemos, ese ingreso, esa renta de arrendamiento es un ingreso no renta. Yo creo que hubo gente que tenía muchas propiedades acogidas al DFL2, 100 departamentos. Sí. Y no pagaba por ninguno. Y eso se reguló. Lamentablemente abusamos de cierto tipo de normas. Lo bueno dura poco. Sí, y produce este tipo de situaciones. Por eso esto se acaba ahora. Oye, ya, pongámonos serios. Ya. Entonces, para que la gente vaya un poco entendiendo el sentido del podcast, porque si no, estamos hablando mucho de todo. Entonces ya tenemos claridad que es un proceso de declaración de todos tus ingresos que generaste, ¿cierto?, siempre años desfasados. Claro. Hay una fecha perentoria que es el 30 de abril, ¿cierto?, para pagar.
hay un proceso de elaboración de información a través de las declaraciones juradas, ¿cierto? Que se empiezan desde febrero y se terminan hasta junio, en algunos casos. Así que los contadores tenemos harta pega, bueno. Entonces, es mucho trabajo. Hay que aplazar las vacaciones para poder... Sin duda, sin duda. Hay mucha gente que se toma después de este proceso las vacaciones. Sí. Más tranquilo. Junio, más tranquilo. Sí. ¿Ya? Entonces, las personas tienen que tributar en base a ciertas situaciones que ya mencionamos. Quienes están o no obligados a esta presentación, también lo acabamos de abordar recién, pero también existen las empresas, ¿cierto? Y las empresas que son entes jurídicos hoy día tienen regímenes de tributación. Claro. Oye, y podemos destacar 3, si tú lo puedes mencionar. Sí, pero un punto súper importante, fíjate que todas las rentas que se declaran en el formulario 22 van todas actualizadas, todas corregidas. Entonces de repente hay personas que dicen, oye, pero si yo gané, por ejemplo, 1 millón de pesos al mes, en el año serían 12 millones de pesos y acá resulta que tengo 13 millones y medio. Es producto de este ajuste de precios, ¿no es cierto?, de valores, a través del mecanismo de la reajustabilidad del IPC. Entonces todo lo que se declara va todo reajustado. Es un punto que de repente alguien podría decir, ¿por qué es distinto? Ya. Y saca la cuenta. ¿Te cuadra a ti eso, no? Sí, algo. Pero recién te hice una pregunta. Regímenes. Bueno, en general, dentro de los más comunes tenemos 3. Okay. El régimen general, semi-integrado. Okay. Aplica para, en general, el universo, a quien quiera estar ahí, ¿cierto? Pero en rigor, hablemos de que hay niveles de sobre 75.000 UF, por decirlo así, porque el régimen que viene, hablemos que este es como el top, el que viene después, el propio bien general, son ingresos menores de 75.000 UF. Ahora, si soy mayor, me voy a este régimen general, también por una actividad en específico, también, aunque no tenga esa cantidad de ingresos, me obligan a irme a ese régimen general. Ese régimen paga un 27% de impuesto. Claro, un impuesto de primera categoría, ¿no es cierto? Un impuesto empresarial del 27%. Exacto. Eso en el fondo hoy día, o sea, esto no ha tenido cambio. Recordemos que el sistema viene cambiando. Sí, hace mucho rato. Hace mucho rato, pero esa tasa quedó fija para ese régimen. Exactamente. Y el ProPyme. El ProPyme, empresas con ingresos menores de 75.000 UF, ¿cierto? El impuesto hoy día, el impuesto de ese régimen es el 25%, claro. Pero transitoriamente hoy, en esta fecha, en esta operación renta, estaba en el 12,5%. Claro. Tenía unos ajustes en la tasa como para ayudar, ¿no es cierto?, a las empresas a que puedan avanzar, digamos. La tributación de esta empresa es en base al flujo de caja. Claro, ingresos efectivamente percibidos y gastos pagados. Que por ahí decían, ojo que tu contador tiene que mandarte los cuadritos como llevan por ahí escuché control. No, pero eso, claro, sí, yo creo haberlo escuchado también, pero era en el caso de las personas que usan los asistentes. Ah, ok. Porque el servicio tiene dentro de su sistema, de su página web, tiene un par de asistentes para el régimen PYME general y para el régimen de transparencia tributaria. ¿Lo recomiendas tú? Es que va a depender. O sea, si tú eres ordenado y la empresa o la persona que está acogida a ese régimen de transparencia tributaria, todo lo que genera, todo lo que vende, lo percibe en el mismo ejercicio, y además todo lo que paga o todo lo que consume lo paga directamente en el mismo ejercicio, el asistente funciona perfecto. Por lo tanto, esa persona o el asesor, digamos, perfectamente puede ocupar el asistente y va a llegar al resultado igual. Sin embargo, a nosotros nos gusta buscarle un poquito la cuadratura. La trazabilidad, un poquito, claro. El soporte que te lleva a esa presentación, en realidad, yo creo que más que nada. Y de repente por tiempo también, o sea, si hay un asesor que tiene muchos clientes, el tiempo le juega en contra y por lo tanto va a optar por hacer esto a través del asistente, va a tener el resultado, va a tener el formulario 22 completo, lo va a declarar, va a cumplir, porque recordemos que ese régimen simplificado, ese régimen de transparencia, finalmente no es... no está aplicado un contribuyente. ¿Qué es el régimen que viene? Es el ProPyme transparente, más conocido como el D número 8,
obviamente a empresas menores a 75.000 UF y no pagas impuesto primera categoría. No paga. Y en otro... Y la tributación es en base a la asignación. Asignación, claro. La diferencia entre el ingreso menos el gasto. Dentro del gasto pueden estar remuneraciones, Lo cual honorarios. este régimen también de repente lo hace un poco entretenido. ¿El simplificado? Sí, de repente, para una ecuación... Facilita mucho, claro, es rápido. Es rápido. No, entretenido por la definición que acabamos de no, dar, además, digamos, además por que la te asignación. saca la obligación de llevar, por ejemplo, un balance, pudiendo siempre hacerlo. O sea, La recomendación mía es siempre hacerlo, independiente de eso, porque tú tienes un ente financiero que te va a pedir esa información. no hay nada mejor que el balance cuadre. ¿Cachai? ¿No es cierto? Entonces, Tener el balance ordenado. Y ahí viene un tema, el preocuparse por tener un buen plan de cuenta. Son detallitos muy puntuales, un plan de cuenta ordenado. De repente yo he visto balances que tienen cuentas arriba, cuentas abajo. Entonces una estructura de plan de cuenta bien organizada. Es básico, pero para los que trabajamos en esto sabemos que es importante. ¿Qué opinas tú de eso? no sé, ya me perdí. No. Obviamente un registro adecuado de las operaciones no solamente te produce un orden, sino que también para la presentación, sino también por una toma de decisiones. Cuando uno tiene un negocio, es importante abordarlo de manera seria y oportuna. Cuando dices yo quiero hacer una empresa, yo quiero ser emprendedor, yo siempre lo digo, no tienes solamente una responsabilidad tributaria de cumplir con los impuestos, sino tienes también una responsabilidad social, viejo. Empezaste a contratar personas, esa persona tiene su familia y la mayor cantidad de emprendedores, y quizás me voy a pegar aquí los dedos solo, pero se da de que hay una informalidad tremenda porque no pagan el costo de las imposiciones, también arriesgándose a altas multas en esa informalidad, no pudiendo acreditar ese gasto, se genera un tremendo problema y esta persona no está cumpliendo con su responsabilidad social de pagar la imposición a esa persona tiene un accidente. ¿Qué es lo que sucede? Tiene una licencia, ¿quién se la paga? Es que entonces, ese igual es otro mundo. Ya, porque sí, sin duda. Está bien, o sea, ahí entramos como en materias más de índole laboral, derechamente. No sé si, me refiero un poco a la responsabilidad social, más pero que efectivamente. Más que el tema de la acción laboral, que lo que pase o no pase. Es lo que por deber tiene que ser. Si es un mecanismo, o sea, no puede no ser. O sea, tú partes de la base de una persona que, por ejemplo, siendo empleado, decide independizarse. Y ahí en ese acto se da cuenta todas las responsabilidades que finalmente implica ser independiente. Obvio. Por ejemplo, crear una empresa, constituirse como empresa, hacer inicio de actividades, ¿no es cierto? Emitir documentos por sus operaciones, sacar patente y además, si contrata personal, hacerse cargo, ¿no es cierto?, de todas las leyes laborales y cumplir con las leyes laborales para que esa persona tenga al día su plan de salud y pueda atenderse cuando lo requiera, porque si tú no pagas las cotizaciones, esa persona no se puede atender. Exactamente. Por eso digo responsabilidad social. Entonces hay que tomarse serio esta situación. Un montón de gente sale alegando de situaciones complejas, pero también la culpa es quizás la ignorancia en no saber abordar un desafío emprendedor, porque hoy día el emprendimiento y el emprendedor están en boga, pero creo que la responsabilidad social que tiene hoy día esa persona, que son muchísimos, no sé si la tienen todavía bien abordada, ¿ya? Por la experiencia, generalmente no, pero bueno, no es el tema, pero ya nos fuimos a otro lado. Pero volvamos a nuestra fecha, nuestro plazo fatal, 30 de abril. 30 de abril, la fecha perentoria. No queda nada. No nada. Y de seguro estoy cerrando todavía los balances. ¿Ah? Falta mucho todavía. Falta mucho. Ok, entonces, hablamos de los regímenes: general, ProPyme, ProPyme transparente y régimen de renta presunta, ¿no? Lo citamos, digamos. Sí, lo citamos. Sí. Hoy día, ¿cuáles son cuáles son los que tienen la obligación de declarar estos entes de tipo jurídico y régimen específico? También hablamos de las personas. Fíjate que no es fácil este tema, porque, por ejemplo, tú
tratas de explicar esto a una persona que toda su vida ha sido un trabajador y que emprende en un negocio, y ahora explicarle que cambió y que ahora tiene que, por un lado, tributar en función de su empresa, con un régimen de tributación específico, y además él tiene que tributar como persona natural. Entonces eso no es tan fácil de que las personas lo asimilen y lo entiendan. No, sin duda. Y además que hay mucha información dando vuelta. Es un gran desafío por eso, para las personas que están emprendiendo, asesorarse bien. Si esto es como, viejo, si tú como pagas, ir al médico. Obvio, no te podías ahorrar 5 luquitas que al final te van a costar un montón de plata después. Entonces es tomarse en serio esta actividad, lo que te voy a decir, y asesorarse bien, ¿ya? Es un buen mensaje para que la gente lo tenga, lo interiorice y para que su negocio sea exitoso. O tenga la alerta inmediata. Si lo más importante es que ver esos faroles rojos que se despliegan de repente y dicen, oh, no pagaste las imposiciones, primer farol. Hoy postergaste el IVA, no lo lograste pagar. Son indicadores, ¿cierto?, de que tu situación no está siendo bien abordada, tu negocio no está bien administrado, etcétera. Pero también encontramos cuando llegamos a esta fecha con situaciones que te dicen, pucha, Helio, no me planificaste bien y tengo que pagar tremendo impuesto. Tú le decías, a ver, compadre, hace rato usted viene pagando una tasa mínima de PPM, que es un impacto también, una planificación muy básica, ¿cierto? Y que el PPM, para la gente que no sabe, es un pago de impuesto, pago provisional mensual, ¿cierto? Es un anticipo. Es un anticipo al impuesto a la renta, al fin y al cabo. El ente fiscalizador digo, ¿sabéis qué, viejito? Hagamos algo para que tener platito todos los meses. es como echarle plata al chanchito. Claro, tener platito todos los meses, pero tener platito todos los meses, y también que cuando lleguen a esta fecha el impacto no sea tan grande, ¿ya? Sin duda. Entonces, mucha gente termina pagando el mínimo de PPM, ¿cierto? Un 0,0125, que se calcula sobre tu venta neta, y llegamos a abril, resulta que estáis pagando tremendo impuesto por una rentabilidad que es cierta. Claro, pero esa tasa la paga el que está en un régimen, digamos, en el estatuto PYME, ¿no es cierto? Y que es la tasa, pero hablemos de la tasa más baja, la tasa mínima, claro. ¿Sí? Entonces, también una buena medida para planificarse un poquito es jugando con esa tasa, ¿cierto? Proyectándose, aunque en abril de cada año se recalcula. Entonces, claro, si el impacto lo tuviste una sola vez, de ahí en más terminas pagando una tremenda tasa que te perjudica el flujo. Te quisiste ahorrar tu tasa y resulta que tuviste una utilidad súper grande y te lleva hasta un tope. Tú sabes que puedes pagar hasta un 27% la de tasa, PPM. Claro. Sí. Me han consultado eso y parten como, oye, yo puedo pagar cualquier PPM. Si ahora pago un 1, puedo pagar un 2, puedo pagar un 3. La verdad es que no. O sea, tú tienes que regirte por las instrucciones que hay para determinar cuál es tu tasa de PPM acorde al impuesto que tú pagaste. Hay todo un cálculo, eso está todo regulado. Pero en efecto, efectivamente, o sea, si tú se te dispararon los ingresos y tienes que pagar mucho impuesto, en este cálculo del ajuste de la tasa de PPM puedes llegar al máximo, que es la tasa del impuesto de primera categoría. En el régimen general un 27% y en el estatuto, en el régimen PYME, ¿no es cierto?, la tasa del 12,5% para este año, y vamos a ver qué es lo que nos va a tocar más adelante. Ya. Que esto puede cambiar, por lo tanto. Sí. Bueno, también otro aspecto importante, quizás no tan tributario que para la operación en renta, es que darle la claridad a los dueños de negocio. Y de repente dice, pucha, es que no quiero pagar mucho impuesto. Te dicen, ¿no te pasa eso de repente? No sé, por ahí me han dicho. Y, es que hay de todo. Pero en realidad lo importante también es que esta situación tributaria y contable es tu selfie a final de año. Y tu selfie a final de año te dura para todo el año siguiente para optar a crédito, financiamiento, un montón de cosas. Entonces, si abusamos y nos ponemos de repente muy complejo en ser demasiado atrevidos en una planificación muy agresiva, financieramente te puede perjudicar a largo plazo. Es un tema de orden, básicamente, o es tratar de que las personas entiendan cómo funciona el sistema. O sea, si yo durante el año me fue bien y tuve
escenarios bastante positivos, favorables. Tengo que hacerme cargo de eso, tengo que pagar, tengo que contribuir con lo que corresponde. Pero y también es bueno conocer eso, porque cada régimen tiene su característica. Y los regímenes que son ProPyme transparente y el ProPyme general, ¿cierto? Tenemos ciertos beneficios, ¿cierto? Y de repente no son bien abordados o bien invocados. A final de año tengo derecho a rebajar el 50%, ¿cierto?, de mi renta líquida con un tope, 5.000, ¿no? ¿Tú te refieres a la rebaja de mi base imponible? Yo determino mi base tributaria en ese régimen, hablemos del ProPyme general, el D3, y tengo derecho a rebajar hasta un 50% con un tope. Claro. Y que ese 50% en rigor es lo que yo tengo y lo tengo reinvertido dentro de la sociedad. Ese es el análisis y ese es el foco de esta rebaja. ¿Ya? Ojo con eso. Es un tema bien importante después porque también es fiscalizable. Es porque las utilidades no las retiré todas. Exactamente. Las mantengo en la empresa y por lo tanto opto por hacer crecer la empresa, dejando los recursos adentro y no llevándomelos. Y ahí también hay un cálculo bien especial porque al determinar la base imponible, ¿no es cierto?, debo considerar descontar los gastos rechazados y los retiros que pude haber hecho durante el ejercicio. Por lo tanto, ese saldo es el que una yo puedo estructura, coger. obviamente, para invocar esa rebaja, claramente, pero en el entendido que esta aplica porque esas utilidades no han sido retiradas, se entiende que obviamente tiene que estar ahí ese dinero. ¿Ya? Sigue estando en la empresa. Sigue estando en la empresa. ¿Ya? Es un beneficio, una buena alternativa que hay que tenerla presente cuando llegas al cálculo final de tu determinación. Otro tema es el crédito por activo fijo, que de repente dices, pero ¿cómo? Hay empresas que invierten tremenda cantidad de dinero en compras de activos fijos y de repente por omisión o por temas de que dicen, ¿sabes qué, viejito? No quiero que me fiscalicen. Claro. No lo invocan y es una pérdida bastante importante, de un 4% significativo, ¿cierto?, que se puede invocar contra el impuesto a la renta. Claro. Efectivamente, un beneficio para las empresas que yo no sé si habrá una estadística de cuántas empresas lo usan. Probablemente existe, pero claro, si tú pasas las compras de activos fijos como un gasto general, no hay cómo medir eso, ¿te fijas? Entonces, y además que no lo informan como compra de activos fijos, lo informan como una compra del giro, y ahí se pierde. Dentro del formulario 22. Claro, del 29, en el control de estas compras a través de la declaración y pago de IVA. Ok. Es el mecanismo de control, por eso es importante mantener ese cumplimiento tributario ordenado. O sea, yo quiero un activo fijo, línea específica, adquisición, formulario 29, que después se va a enlazar con el vector específico que voy a declarar esa compra en mi formulario 22, donde dice compra activo fijo. Claro, y además tener a la mano, digamos, todos los respaldos de todos estos activos fijos, para que cuando llegue el momento en que te fiscalicen no tenés que estar perdiendo tiempo buscando ese respaldo, tenerlo, ir armando ese respaldo. Otra herramienta también que las empresas ProPyme pueden invocar, ¿cierto?, es la depreciación instantánea, que es un beneficio bastante útil, ¿cierto?, para poder, digamos, ir postergando esta tributación, ¿cierto? Decido invertir en un activo fijo relevante y lo puedo depreciar instantáneamente. Claro, estando pagado, efectivamente, el régimen ProPyme lo lleva completamente a gasto y por lo tanto genera un ahorro en términos del impuesto de primera categoría. Lo consumió en el ejercicio, en el primer ejercicio en que lo compró. Y aparte el crédito por la compra. Además. Entonces, pero ojo ahí, porque si yo tengo un activo que es muy relevante, me podría generar cerrar el ejercicio en el régimen ProPyme con pérdida y por lo tanto no podría utilizar este crédito por el activo fijo. Bueno. ¿Te fijas? Entonces eso igual es relevante. O sea, si estoy midiendo esta inversión en este activo fijo, tengo que preocuparme de que el resultado no se me dé vuelta. Porque perfectamente puedo terminar. ¿Y por qué puedes terminar con pérdida? Porque a lo mejor tu balance te da positivo, pero el hecho de que tengas ventas a crédito y que no están percibidas en este régimen, tú tienes que restarlas, o sea, no son ingresos y ahí se te da vuelta el resultado y tributariamente tienes pérdida y por lo tanto ese crédito por la compra de activo fijo no lo puedes usar. Entonces lo que hace es que aumenta más la pérdida, porque si no es crédito, es costo, es gasto en este caso. Correcto. Bueno, no sé,
Interesante. Sí, no, pero otra cosa cómo más que, eso ha ido que cambiando. tengas al menos algún tips que hayas llegado en estas fechas complicadas, que la gente te pregunte, te digan. No por ahora, digamos. No, no sé. No. Ya, bueno, ya hablamos de las personas, hablamos de las Lo empresas. que pasa es que igual, a ver, Ya con súper hoy día muy relevante y es el que hoy día muchas personas están invirtiendo. Se ha dado mucho la inversión, tanto en aspectos inmobiliarios a nivel de personas, como también las inversiones financieras, no solamente acá, sino saben en el exterior. Y la gente no tiene en consideración de repente los efectos que tiene en invertir en el mercado financiero en el extranjero. Y ahí se genera... los más innovadores, dices tú. Sí. Los que se arriesgan Tú pues tenías un perching por allá dando vueltas, no sé. a sacar platita, claro. No, claro, hay gente que tiene inversiones afuera y obviamente recibe beneficios, recibe intereses, dividendos. Las mismas inversiones que probablemente podría tener acá, pero las tiene afuera. Cuéntanos cuál es la obligación en este caso. Yo Entonces, llego, tengo y voy a comprar acción afuera, no sé. Bueno, esa inversión como tal, no los frutos que genere la inversión, esa inversión de haber sacado plata de Chile y haber haber comprado una posición en acciones, tienes que informarla a través de una declaración jurada y obviamente al informar el servicio ya sabe que tú tienes una inversión afuera. Y acto seguido, si esa inversión te generó una rentabilidad, esa rentabilidad también la tienes que reconocer. Y ahí opera mucho esta autodeclaración, por lo tanto es el propio contribuyente el responsable de informar eso. Y si te pillan, tenés que pagar. ¿Y cuál es el efecto de la tributación? ¿Cómo se genera, se gatilla esa tributación? ¿Percibida? ¿Devengada? En este caso es percibida. Es percibida. Y curiosamente, cuando a ti te pagan un dividendo, se entiende percibido. ¿Fijas? No es que por el hecho de estar afuera y que tú no hayas tenido la disposición, es que tú te liberes de la tributación. Está percibido porque es un incremento de patrimonio. Entonces hay que reconocerlo y declararlo. Renta de fuente extranjera. Ese otro ítem más también que hay que tener en consideración. Hay gente que también invierte mucho también en bitcoins, ¿cierto? Bitcoins, sí, tan de moda. Están de moda y que también tienen su tratamiento especial. Entonces, todo eso es parte de la masa, ¿cierto? O de los ingresos que son sujetos de tributación de forma anual. Claro, Entonces, por eso el dato, todos los que invierten cuando enajenan la Bitcoin, por ejemplo, y tuvieron una rentabilidad positiva, porque pueden haber perdido también dinero, pero si tuvieron una rentabilidad positiva, esa rentabilidad hay que informarla. oye, y hace poquito tocaste la renta de arrendamiento. El año pasado se disparó esa cosa. Todos los que nos decían, no, yo no tengo nada, ¡pum! Aparecieron todos. Todos los bienes raíces asociados al RUT de cada contribuyente. ¿Qué hago ahora? Pagar. Autodeclarar, ¿cierto? Curiosamente, todos esos bienes raíces eran usados por la familia. No había ninguno en arriendo. Y sin duda generó una tremenda situación de inconveniencia para gente que no estaba declarando su renta producto de esas operaciones de arrendamiento, y hoy día es una obligación. Bueno, salvo que sean de FL2, que perfectamente... O sea, siempre ha sido una obligación, lo que pasa es que hoy día ya está más trazable, ya está totalmente identificado. Vamos a ver cómo viene este año. Es que ya porque se van mejorando estos asistentes. Que ya no hay ninguna excepción. Antes había sobre ciertos tipos de tasaciones o yo informo a este tipo de inmuebles. Hoy día todos se informan. Entonces ahí, ya no hay un hay asistente, restricciones. Hablando de asistente, ahí hay un asistente que está incorporado y que en el fondo se despliega y las personas pueden incorporar cada uno de los pagos que recibe mensual y te actualiza la renta de arrendamiento y la incorpora, ¿no es cierto?, a la línea específica por ingresos de arrendamiento y se suma al total que se va a afectar con el impuesto, de impuesto global complementario. Esto en el caso de las personas, hay que dejarlo claro, porque realmente uno mezcla cosas o habla mucho de todo, entonces alguien puede pensar que se trata de la empresa. Si arrienda una empresa un bien, bueno, va a tener que emitir la correspondiente factura, eso va a estar en la contabilidad, no hay problema. Pero las personas naturales son los que tienen que estar preocupados de declarar esta renta de arrendamiento. Oye,
para que hagamos un poquito un resumen, porque ya estamos llegando Al final. al final. Abordamos hartos Son temas, muchas como cosas. que nos fuimos por las ramas, pero hagamos un pequeño resumen. ¿Alguna recomendación tuya en esta operación renta a las personas, a las empresas? ¿Qué le dirías tú? Simplicidad. Hay que hacer las cosas simples, ordenadas, a tiempo. Asesorarse bien. Esa es la parte que te gusta a ti. No, sí, bueno, siempre a todo el mundo nos gusta señalar ese aspecto y siempre ha sido una punta de lanza en este podcast y todo el mundo dice, asesórate bien, porque se generan muchos problemas en una situación de decir, chuta, en realidad, mejor no. O sea, eres capaz de poner en riesgo tu patrimonio por no pagar una buena asesoría, pero si eres capaz de hacer otro tipo de situaciones y pagar lo suficiente para beneficio, no sé, un consumo personal, y como que las cosas no me cuadran, digo, en términos técnicos, o sea, ¿a qué le das valor? Entonces, es súper importante la labor profesional hoy día, ¿cierto? Y es importante que se rodeen de buenas personas, ¿cierto? Buenos asesores que los ayuden. Y también preocuparse por aprender, por conocer, darse como un pequeño tiempo, preguntar. Yo creo que las personas que tienen empresas tienen que también ser preguntones, en el sentido positivo, digamos. O sea, oye, ¿esto cómo funciona? Involucrarse más con el cumplimiento, porque de repente lo derivan, lo delegan, y yo creo que es importante que ellos también demuestren interés en aprender, en estar ahí atentos. Hay algunos que son bien sofisticados, que se informan, saben harto, y hacen buenas preguntas, y eso se valora. Es parte un poco el desarrollo del emprender y del desarrollarse como profesional dentro de su negocio, es saber no solamente cómo vender, sino que aspectos que pueden involucrar el desarrollo del mismo. Entonces, esto es lo que tú señalas, es súper importante. Nociones básicas, tips de cómo hacer las cosas, de cómo se llega a esto, perfecto, para que no se genere, y también poner en jaque cierto tipo de situaciones del asesor, cierto, preguntas que pueden ser más exhaustivas porque son buenas. Claro, darse el tiempo. Bueno, el que está metido en esta materia es como cuando tú vas al médico. O sea, lo que uno espera es que el médico te aclare tus dudas, te dedique tiempo, que no sea una consulta express que tú entras y te toma la presión y te pregunta qué te duele y te da la receta y te vas. Acá es un poquito también hacerlo parte al empresario, ¿no es cierto? Y que se vaya nutriendo de cómo funciona el sistema, y además eso le da valor al profesional, que te dedica tiempo, que te explica. Entonces yo creo que esa parte es como la parte un poquito más social, el rol social, que es educar, que es contribuir, que el empresario puede tener muy buena idea, puede ser muy bueno en lo que hace, pero también es importante que esté involucrado, porque finalmente él es el responsable de su empresa. O sea, por mucho que tenga un muy buen asesor, si él no está al día, no cumple con los plazos, con, por ejemplo, entender que la empresa tiene que informar, que tiene que tener la documentación, los respaldos, finalmente ese asesor no es que no pueda hacer bien su trabajo, sino que está limitado. Entonces las personas, los dueños de empresas, tienen que esforzarse un poquito más y tratar de aprender. Y siempre es bueno aprender. Sin duda. Don Elio, gracias por su... Quedó mucho tema, ¿eh? O sea, sin duda, si el tiempo se nos pasó volando. Además que usted tiene mucha experiencia en este tema. No, tratamos de aportar algo significativo en este proceso. Oye, ya pues nos tenemos que ir, pero cuentan alguna anécdota en este cierre que nos puedes contar. ¿Alguna anécdota? Sí. Por ahí alguna vez se me olvidó mandar una declaración de impuestos. ¿Y sabéis qué? Antes de cerrar, puede que alguien diga, oye, ¿y qué pasa si llego al 30 de abril y no tengo plata para pagar el impuesto porque me la gasté toda? Bueno, está la opción, ¿no es cierto?, de diferir el pago, pagando una mínima parte del impuesto o derechamente nada. Y eso difiere el pago como 60 días. Y ahí tiene un respiro esa persona o esa empresa. Buen dato. Puede respirar, ¿no es cierto? O sea, existe esa posibilidad que se llama pago diferido de impuestos.
si tiene buen cumplimiento se lo van a dar y por lo tanto va a poder acceder a eso. Y a mí me pasó que una persona me pidió ayuda, yo le hice su declaración, no tenía plata lógicamente, y la dejé ahí esperando que me confirmara y se me olvidó. Y cuando llegó mayo me preguntó y chachán, había que pagar. Pero o sea, no había declaración. Y eso significó declarar fuera de plazo, con intereses, reajuste y multa, y eso fue terrible para esa persona. No para el asesor, para esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado en estar atento. Y si uno se acoge a la postergación, ojalá hacerla al tiro, estar seguro y acogerse, porque si tú lo dejas ahí y se te pasa el plazo, perdiste. Y además que esa postergación es hasta el día 30, si es con pago. Sí. Oye, yo creo que aquí vamos a tener que hacer un 2.0 porque se nos fueron un montón de temas, ya estamos pasados en el tiempo, ya nos están poniendo diciendo que ya cortemos. Está saliendo muy caro Exactamente. Y nada, pues agradecerte. Años que nos conocemos, así que don Helio, no, muchas gracias. Ya creo que sigue en el 2.0. Quedamos en deuda, yo creo, con un montón de otra información que tenemos que seguir dando, pero tratamos de que esto aportar con algo, ¿cierto? Para que la gente vaya exteriorizándose de aspectos relevantes, para que su operación renta sea lo más exitosa y no tenga ningún tipo de observación, para que sus luquitas lleguen de vuelta, ¿cierto? Si tiene devolución, perfecto, y si no, pague a tiempo. Pague a tiempo, contribuye. Así que, don Helio, muchas gracias. Nos despedimos acá y nos vemos en un próximo capítulo. Bye. Que estén muy bien.